Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora van a ver este video. Hoy tenemos una clase grabada, asincrónica, donde vamos a continuar viendo algunos de los trastornos de comportamiento más frecuentes en los felinos. En este caso vamos a hablar de miedos y fobias. En realidad el trastorno de comportamiento sería fobias, los miedos son normales, pero justamente el miedo es una emoción normal, absolutamente necesaria en todos los individuos de cualquier especie para poder sobrevivir, básicamente, y tiene, digamos, como características que, por supuesto, es una emoción negativa, o sea, desagradable, es una respuesta emocional a alguna situación que ya sea desconocida o potencialmente amenazante o peligrosa, que hace que aparezca una respuesta de miedo, que es muy característica, y que va a depender un poco de algunas particularidades del estímulo y del contexto, qué respuesta de miedo va a exhibir el individuo, pero básicamente el objetivo de esta respuesta a la emoción de miedo es guarecerse, protegerse y ojalá, si el individuo tiene todavía conservada la capacidad de adaptación, adaptarse a ese estímulo y, si es posible, habituarse y el día de mañana no manifestar ese miedo. En cambio, la fobia, ya estamos hablando de una patología, de un miedo excesivo, que generalmente es desencadenada por un estímulo o varios que están muy relacionados entre sí, cuando el estímulo no genera un peligro verdadero, un peligro real. Por eso es que hablamos de un miedo patológico. Cuando realmente el estímulo no es peligroso, no le puede producir un daño realmente a ese individuo y que la respuesta de miedo o es excesiva o aunque sea, digamos, la esperable y la normal ante una situación potencialmente peligrosa, no remite espontáneamente, o sea, perdura en el tiempo y sobre todo interfiere con el comportamiento normal de ese individuo en cuanto a que interfiere con los otros patrones de comportamiento. ¿Cuál es la etiología de las fobias, es decir, de un miedo excesivo y ya patológico? Bueno, en realidad el miedo puede ser innato o adquirido. Cuando hablamos de una respuesta innata, bueno, viene como programada en el individuo, pero puede ser excesiva según, por ejemplo, alguna predisposición genética, que como ya sabemos, cuando hablamos de genética, es indivisible de la epigenética, o sea, de la influencia que puede haber tenido el ambiente, sobre todo en etapas tempranas, en este individuo cuando se estaba desarrollando y que afecta la expresión de ciertos genes. Así como un animal puede tener una fobia, por ejemplo, a otro individuo, ya sea de la misma especie o de otra especie, si es que está mal socializado o no se socializó con esa especie. Entonces, puede haber perros o gatos fóbicos a perros o gatos, ¿no? En este caso, los gatos es más frecuente que tengan una reacción fóbica hacia perros, por ejemplo, o hacia personas cuando no estuvieron socializados de manera adecuada en el periodo sensible de socialización. También aparecen respuestas fóbicas ante, y sobre todo, y es más frecuente, diría yo, ante estímulos inanimados. Y generalmente esto se produce cuando ese individuo también durante su etapa de socialización, su etapa de desarrollo de socialización, no fue habituado, o por lo menos no de manera apropiada, a todo tipo de estímulos inanimados. Entonces son individuos que le tienen miedo a ruidos fuertes, a ciertos objetos, a ciertos contextos. También puede aparecer un miedo excesivo y patológico, pero aprendido, no como respuesta innata, digamos, programada y que aparece aún sin haber tenido, digamos, ninguna experiencia desagradable, sino a partir de una situación que le resultó desagradable o peligrosa y que le genera lo que llamamos una memoria aversiva. Por ejemplo, lo que es muy frecuente son los traumas, tanto físicos como emocionales, generados por los accidentes automovilísticos, tal vez más frecuente en perros, cuando tiene un accidente en la vía pública, pero en el gato también, y que puede hacer que luego tenga una fobia a la calle, a salir a la calle o a los ruidos de los autos, por ejemplo. Pero lo que es más frecuente es la fobia al consultorio veterinario por alguna experiencia que no fue del todo amable y respetuosa en el pasado, en un consultorio veterinario, donde
ese animal va a asociar el contexto con la sensación desagradable de ese momento y va a generar un aprendizaje y una memoria aversiva, fundamentalmente, digamos, a nivel neurobiológico, por la relación que existe tan estrecha entre las vías, fundamentalmente en el sistema límbico, entre las vías del hipocampo y de la amígdala. La amígdala, el cuerpo amigdaloide, se encarga, entre otras cosas, de manejar, digamos, las emociones, sobre todo negativas, y los aprendizajes aversivos. Si además esta experiencia, cualquiera sea, desagradable en el pasado, se produjo en una situación cerrada, donde el gato no tenía posibilidad de escapar, no tenía posibilidad de huir, es mucho más probable que esa situación le genere una memoria aversiva mucho más fuerte y mucho más traumática, y por lo tanto esta fobia ya no es una fobia ontogénica, que así se llama, cuando no hubo una experiencia traumática temprana, o temprana, previa, digamos, sino lo que llamamos una fobia postraumática, ¿no? A partir de una experiencia, bueno, traumática en mi pasado. También, en ocasiones, lamentablemente, podemos generar, no sé si la palabra adecuada sería iatrogenia en este caso, pero un castigo mal utilizado, un castigo físico, ya sea por parte de tutores, o puede no haber sido con el fin del castigo, sino maltrato físico, no sé, gato que fue apedreado en la vía pública por pibes que le tiraron piedras con, no sé, con agomera, o incluso, vuelvo acá, si bien no con motivo de castigo, pero si durante una experiencia clínica recibió alguna maniobra dolorosa, es probable que genere una aversión. Y es importante también tener en cuenta que si un individuo que ya presentaba rasgos de miedo excesivo, bueno, por supuesto es un perfil temperamental el animal miedoso, cuyas reacciones y respuestas de miedo, de evasión, de elusión, de evitación, fueron reforzadas, por ejemplo, con caricias, abrazándolo, dándole alimento, brindándole como protección física, digamos, con el propio cuerpo de la persona, digamos, esto va a terminar por reforzar la conducta. Y entonces mantener y hasta exacerbar, diría yo, esta conducta excesiva de respuesta de miedo. Si recuerdan, cuando hablamos de los procesos etopatológicos en el trastorno de ansiedad, en los trastornos de ansiedad en realidad, hablamos de un proceso etopatológico que se llama sensibilización, donde un individuo empieza a expresar una respuesta, manifestar una respuesta comportamental, aun cuando el estímulo original no tiene o no tendría, digamos, por lo menos en forma potencial, ninguna consecuencia. Y entonces comienza a responder también ante estímulos intrascendentes. Eso es lo que llamamos sensibilización. Y muchas veces, justamente, la sensibilización, el proceso de sensibilización, impide la habituación en un individuo, es contrario a la habituación, digamos, y fomenta de alguna manera esta respuesta de miedo excesivo a diversidad de estímulos. Además, ¿se acuerdan que también habíamos hablado, especialmente por activación de las vías dopaminérgicas, que en los individuos ansiosos, pero piensen que también el miedo, ya lo hablamos cuando definimos ansiedad, el estado, digamos, de respuesta de miedo es semejante en la ansiedad, en el trastorno de ansiedad habíamos dicho que es una situación de respuesta comportamental semejante a la del miedo, aunque no haya un estímulo disparador identificable en el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, aquí también podemos ver que ocurre la anticipación emocional, que es un resultado justamente de que un individuo miedoso va a estar más vigilante, puede estar hiperreactivo, y entonces, por ejemplo, si bien no es tan frecuente en los gatos que sean fóbicos a las tormentas, a los truenos, a veces lo son, por supuesto, existe la posibilidad, y muchas veces cuando está nublado, cuando baja la presión atmosférica, cuando empieza a lloviznar, ya aparecen signos de miedo por esta anticipación emocional, aunque todavía no aparecieron los truenos. Y luego puede aparecer otro proceso etopatológico, que es el de instrumentalización, donde el individuo empieza a generalizar esa respuesta y
a perder la secuencia normal de sus comportamientos y ya las respuestas son totalmente maladaptativas y fuera de contexto. En cuanto a los signos clínicos, como ustedes bien saben, una respuesta de miedo se asemeja fisiológicamente si es de miedo, fisiopatológicamente si es una fobia, a una respuesta de estrés agudo. En el caso de las fobias, se han estadificado para estudiarlas, digamos, y tratarlas en el estadio 1, donde podemos identificar uno o unos pocos estímulos en general, y el individuo intenta fundamentalmente esconderse, evitar aquel estímulo desagradable, fobógeno, que muchas veces es un ruido, muchas veces es un objeto, buscando esconderse, eludirlo. En ocasiones encontramos esta respuesta, que es incluso más frecuente en el gato que en otras especies, de inmovilización, de inhibición comportamental, de congelamiento, el freeze de la respuesta de estrés, digamos, generalmente con esta postura baja, con las orejas lateralizadas. Por ahí en esta foto no se ve tanto, pero podría haber más midriasis, ¿no? Y a veces inclusive puede haber taquicardia, taquipnea, en algunos gatos los vemos jadeando y no tienen digamos, un problema respiratorio, no es una disnea, es un jadeo de origen emocional, ¿no? Por supuesto, con una respuesta neurovegetativa de base. Y tal vez no tan frecuente en el gato, pero podemos encontrar también hipersalivación con esta saliva densa, pero no es tan frecuente ante el miedo, digamos. Vocalizaciones, que en general son vocalizaciones defensivas. Podría haber, más que eliminación inadecuada en el sentido de que lógicamente va a ser fuera de la bandeja, va a ser donde está el gato, porque generalmente lo que se produce es una micción o una defecación emocional. Entonces, lógicamente es fuera de la bandeja, es donde apareció el estímulo fobógeno. Es muy frecuente que esto se produzca, por ejemplo, en la caja de transporte. En el gato que no está bien habituado a usar la caja transportadora, es muy común que cuando lo fuerzan y lo meten adentro de la caja y lo trasladan, aparezca enuresis o encopresis, ¿no? También muchas veces olemos u observamos la secreción de las glándulas paranales que también se contraen, digamos, los sacos se contraen a partir de una respuesta de miedo excesivo. También puede aparecer una reacción, como decía, defensiva, de tipo agresión defensiva, ¿no? Lo que llamamos agresión por miedo, eventualmente agresión irritativa, cuando la situación, digamos, que le produce este miedo excesivo al gato tiene que ver con un contacto forzado. Y como decía, puede aparecer también anticipación emocional a partir de ciertos estímulos, como podría ser, no sé, por ejemplo, si la caja de transporte siempre la guardan en una baulera arriba de un placard, para el gato tal vez solamente el hecho de ver abierta esa baulera le puede producir una anticipación emocional porque relaciona con la caja de transporte y luego con el traslado y luego eventualmente con el consultorio. Luego tenemos otro estadio, obviamente más avanzado, más grave, que puede producirse, para entender lo de los estadios, puede ser el mismo animal en la misma crisis fóbica que va pasando por distintos estadios, o bien, según la cronicidad, la intensidad del estímulo, el temperamento del animal, puede solamente manifestar los signos pertenecientes al estadio 1 o al estadio 2 o al estadio 3. En el estadio 2 no solamente encontramos al animal inhibido, entonces no explora, esto es típico en un consultorio, que el animal se quede inhibido adentro de la caja o en el bolso y que no salga a explorar, o eventualmente lo que llamamos exploración estática o evaluación de riesgo, donde el animal se estira, digamos, parado en estación, donde esté ubicado, como para oler o obtener información que está un poquito más distante. Puede haber hiperapego, en general el gato busca estar cerca del tutor, cerca o arriba, ¿no? A UPA. Podría haber también, y es muy común, incluso hasta por varios días, que haya hiporexia ante una situación de fobia.
En general, todos los comportamientos van a manifestarse de manera inflexible. Eso es lo que llamamos rigidez comportamental, poco adaptable. Y puede aparecer, incluso en la fobia, en este estadio, actividades de sustitución, como podría ser el lamido excesivo, ¿no? Así como hablamos de actividades de sustitución en el trastorno de ansiedad generalizada de tipo permanente, también se pueden producir, bueno, en un estadio fóbico más avanzado, digamos. Por supuesto, disminución de la libido. En general, nuestros pacientes felinos no suelen ser reproductores, en la mayoría, con lo cual esto no sería tan problemático. El tercer estadio ya tiene mucho más fuerte la inhibición comportamental, un animal que no explora, que no juega, que disminuye o que directamente desaparecen todos los comportamientos de interacción social, puede estar tan hipervigilante que duerma menos. Ya comenté la encopresis y la enuresis, pero en este caso, ya en este estadio, no sería solamente la micción o defecación emocional en el momento de la crisis ante el estímulo intenso, sino que si el animal está tan inhibido que se queda en un único lugar, no deambula, digamos, no se moviliza hasta su bandeja sanitaria, aunque sabe dónde está, la sabe usar, no es un problema de aprendizaje, ni de aversión, ni de preferencia, simplemente tiene miedo de salir de la guarida donde está, y por lo tanto, encopresis y o enuresis en el lugar donde está, donde pasa la mayor parte del día. ¿Cuál sería el tratamiento de una fobia? Como siempre, en los tratamientos de los trastornos de comportamiento usamos distintos pilares. Siempre la terapia va a ser multimodal, donde utilizamos terapia cognitivo-conductual o de modificación de conducta. Básicamente, si hay alguna situación que podemos identificar como que genera, ¿tienen que? Sí, la voy a poner toda así, es muy fácil, que genera un estímulo, digamos, que genera el miedo, que genera la fobia, y sobre todo, si este animal tiene agresión defensiva, tratar de evitar ese conflicto, esa situación, en la medida de lo posible. Además, buscar por todos los medios que haya seguridad, tanto para el paciente como para el entorno, digamos, ya sea útil para que no sea agresivo, ¿no? Y para que no sea peligroso. Entonces, utilizar correa y pretal, si es que está habituado, utilizar la jaula de transporte o confinarlo en ciertos momentos, no sé, en una habitación, si por algún estímulo externo el animal está con la crisis fóbica, porque puede ser peligroso acercarse. Obviamente jamás castigar una conducta, digamos, una respuesta fóbica. El animal no lo puede controlar, con lo cual no hay una evaluación cognitiva que nosotros podamos trabajar sobre ella para disminuir la expresión. No. Sí podemos trabajar sobre la extinción de esas conductas, que es cuando damos la indicación de ignorar la conducta de miedo. Muchas veces esto suena sumamente cruel, ¿no? El animal viene a buscar al tutor cuando está asustado y el tutor lo tiene que ignorar. Bueno, lo que tenemos que explicar es que tienen que dejar de reforzar, como no apañarlo, digamos, al animal en la crisis fóbica, pero sí le pueden permitir su proximidad. O sea, no es que lo tienen que echar, simplemente no ir a buscarlo si está asustado o no cobijarlo, digamos. Hay una herramienta específica que utilizamos para la fobia, que es la desensibilización sistemática, que consiste, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo con un ruido, un estruendo, como podría ser los petardos, los fuegos artificiales, que si bien no es tan común la fobia simple a los ruidos en los gatos, pero existe. Y lo digo ahora también porque, no solamente porque nos falta mucho para las fiestas donde se suelen usar los petardos, sino porque falta menos para el mundial y va a haber muchísima pirotecnia, por lo menos aquí en Argentina es bastante frecuente. Entonces, ¿cómo se hace una desensibilización sistemática? Tenemos que buscar imitar el estímulo original que produce la respuesta fóbica, pero mitigar su intensidad. Entonces, en general lo que hacemos es usar un sonido grabado, cuando es una fobia a un ruido, ¿no? Por ejemplo, buscamos un sonido grabado de petardos y primero vamos a exponerlo por única vez
con un volumen lo suficientemente alto como para que realmente lo escuche, porque necesitamos saber si ese estímulo artificial que estamos usando es como creíble, digamos, se parece al estímulo verdadero. Porque en el caso de los petardos es más fácil de imitar, digamos, pero en el caso de los truenos, por ejemplo, nosotros no podemos imitar todas las otras condiciones climáticas que están alrededor del trueno, solamente podemos imitar el sonido. Entonces, lo exponemos una única vez. Si presenta signos de aversión, no hace falta que presente todos los signos de la fobia que dije en el estadio 1, 2 o 3. Me basta con que se manifieste, sobre todo eludiendo, digamos, se aleje de la fuente de sonido. Con eso ya sabemos que se lo cree. A partir de ahí vamos a utilizar ese mismo estímulo, pero en la menor intensidad posible para empezar, y vamos a ir aumentando gradualmente la intensidad, el volumen, es decir, el primer día en volumen 1, el segundo día en volumen 2, etcétera, etcétera, y vamos a asociar con ese volumen bajito la presentación del estímulo con algún estímulo gratificante, por ejemplo, con alimento, por ejemplo, con juego, con caricias, con cepillado, según lo que le guste. Justamente a eso va esto del contracondicionamiento. Si ocurre el estímulo verdadero y nosotros logramos captar la atención del animal, podemos contracondicionarlo, que es, por ejemplo, hacerlo jugar, ¿no? Entonces, sería como distraer el foco de atención y que tenga que hacer una acción, que realice una acción que es contraria y, e incompatible, digamos, con la manifestación fóbica. Y en algunos casos, cuando no podemos bajarle el volumen, digamos, porque o el estímulo natural no lo podemos imitar, o por ejemplo, el estímulo que le genera la respuesta fóbica es el consultorio veterinario. Entonces no existe un consultorio veterinario a bajo volumen, pero sí podemos hacer una exposición controlada, llevarlo al consultorio primero solamente hasta la puerta, en días tranquilos donde hayamos acordado que no haya ni perros ni gatos. Podemos luego entrarlo solamente hasta la sala de espera. Luego, ¿no? Gradualmente, o sea, de alguna forma estamos haciendo una desensibilización, aunque no puedo manejar el estímulo realmente, sino que puedo ir controlando de qué manera lo voy exponiendo. Siempre en los gatos ya saben que es como la muletilla, digamos, utilizar enriquecimiento ambiental, no solamente con una torre o patio de juego, sino con toda la diversidad de estímulos interesantes y enriquecedores que hemos hablado ya largamente, no lo voy a repetir, porque esto va a ayudar, entre otras cosas, a que el gato pueda tener alternativas tanto conductuales, digamos, opciones de cosas para hacer, como sobre todo dónde esconderse, dónde subirse, dónde alejarse. Y también podemos estimular el juego, sobre todo como enseñarle, digamos, al gato a jugar de manera estructurada, de manera controlada, siempre con juguetes, por supuesto, para utilizarlo también como parte del contracondicionamiento ante la situación, el estímulo, digamos. En cuanto al tratamiento farmacológico, en general utilizamos un tratamiento en agudo, digamos, para la situación particular de la crisis fóbica que se produce ante los truenos o ante ir al veterinario o ante qué sé yo, los petardos. Y en algunos casos, si ya tenemos un estadio más avanzado y el animal tiene una fobia generalizada, no a un único estímulo, sino a un grupo de estímulos o una diversidad de estímulos, o esos animales que realmente son fóbicos a todo, puede que necesiten un tratamiento más crónico. En general usamos fármacos GABAérgicos, no son las benzodiazepinas que están listadas acá u otras, sino también podría ser gabapentino o pregabalina, que tienen un efecto en agudo, digamos, situacional, para justamente anticiparnos al estímulo fobógeno. En el caso de las tormentas o los petardos, podemos anticiparnos bastante. Obvio, con los petardos es más fácil poder anticiparse un horario. No sabe perfecto, pero sí, bueno, el partido de fútbol se termina a tal hora, o Navidad, Año Nuevo. Bueno, en general los petardos arrancan a partir de las 12 de la noche, aunque siempre tenemos un ansioso que tira desde las 9. O ir al veterinario, o viajar en auto, o lo que fuera, que conocemos cuál es el estímulo y en qué momento va a ocurrir. Está como programado de alguna manera. Cuando, en cambio, estamos tratando a un gato con una fobia generalizada que se manifiesta de manera permanente, y estos son muchas veces los gatitos, bueno, o gatos adultos recogidos de la vía pública como adultos, diría yo,
que no sé, que vivían en un parque o algo así, y que no tienen habituación al contacto con seres humanos y con el ambiente, digamos, domiciliario, más que doméstico, y por lo tanto, bueno, le tienen fobia a todo, a los ruidos de las ollas, a la aspiradora, a las voces, a la tele, qué sé yo. Entonces, en esos casos, en general usamos o bien un fármaco ansiolítico en específico, como puede ser la buspirona, que sí lo puedo usar en el largo plazo. No es que no pueda usar los otros crónicamente, puedo, pero como saben, las benzodiazepinas, bueno, como tienen efectos colaterales, algunas contraindicaciones, si se puede, no se utilizan de manera crónica, o bien antidepresivos tricíclicos con efecto ansiolítico, con efecto antimiedo, digamos, antipánico. Bien. Bueno, juro que iba a decir alguna duda. Ya saben que, pues se los dije en el grupo de WhatsApp, si cuando van viendo les va surgiendo alguna duda, pueden aprovechar y ponerla en el chat. Bueno, no si son las 3 AM, ¿no? Pero, o anotarlas en algún lado para después compartirlas o charlarlas la próxima clase que vamos a tener de manera sincrónica, en vivo. Bueno, otro de los trastornos de comportamiento en los gatos tiene que ver con cuadros de agresión, cuadros agresivos. Así que nos vamos a entrar en el mundo, en el capítulo de la agresión en felinos. Para lo cual, si bien ya hemos hablado un montón de veces a lo largo de este curso de lo que es la agresión, formalmente la podemos definir como una conducta que le resulta amenazante o peligrosa al observador, digamos, a la teórica víctima, al blanco de esa agresión, y que puede llevar hacia la producción del daño, o al menos el daño emocional, digamos, del individuo víctima, o del individuo blanco, digamos, ¿sí? Esta es una definición tradicional de la agresión. Ahora, la agresividad ya es un cuadro, un estado emocional, un estado de reactividad, un estado reaccional que justamente tiene la tendencia a incrementar la probabilidad de manifestación de agresión, ¿no? Y que se produce justamente en los cuadros, como vamos a ver a continuación, que cursan con agresión. Para empezar, podemos clasificar a los tipos de agresión de varias maneras distintas. Voy a empezar por lo menos con esta clasificación que me parece que es más fácil, digamos, de comprender, donde vamos a subdividir primero en un tipo de agresión afectiva, quiere decir que tiene un componente emocional en su génesis, digamos, digamos, bueno, sí, lo dije bien, como en su motivación por producirse la respuesta agresiva, y donde está involucrado, entre otras cosas, justamente por involucrar las emociones, los núcleos o el complejo amigdaloide o amigdalino, como lo prefieran. Dentro de esta agresión de tipo afectiva, donde están involucradas las emociones, vamos a subdividir en dos subtipos. La agresión ofensiva, donde digamos, la neurobiología que subyace a la agresión de tipo ofensiva, básicamente reside, digamos, en el núcleo medial del hipotálamo. El hipotálamo en general comanda varios tipos de agresión, en este caso la agresión ofensiva de la zona medial del hipotálamo. Nosotros ya hemos estudiado varios tipos de agresión ofensiva, como por ejemplo la asertiva. Esta agresión por el control de ciertos recursos, por el control de las interacciones, por la demanda de atención o para tratar de generar distancias entre individuos, digamos. También tiene un componente ofensivo, aunque también tiene que ver con la defensa del territorio, por eso la postura es más mixta, digamos, y no es puramente ofensiva, la agresión de tipo territorial, que ya sabemos que se va a producir hacia el ajeno al territorio, puede ser un gato, puede ser una persona, ¿no? Hay otro tipo de agresión ofensiva que es la agresión sexual, es decir, la agresión intraespecífica e intrasexual, de gato macho contra gato macho, de gata hembra contra gata hembra durante el estro puede ser, y la agresión intersexual que se produce como parte de la secuencia de monta, porque la hembra felina, luego del coito, también se va a poner agresiva con el macho, y es parte normal de la secuencia
de la conducta sexual. Bueno, acabo de decir esta también, la intrasexual es más frecuente entre machos enteros que disputan el territorio, que disputan el acceso a la hembra. En general esos son los recursos más codiciados. En cambio, la agresión defensiva, que por supuesto es parte de los tipos de agresión que tienen una base, una gesta emocional, digamos, y que está comandada por el núcleo dorsal del hipotálamo, no el medial. Ahí entonces nos vamos a encontrar con la agresión por miedo, un tipo de agresión defensiva, la más famosa, digamos. También puede haber una agresión defensiva por falta de socialización, que en muchos casos coincide y también es por miedo, pero sobre todo es ante esa especie desconocida, digamos, con la cual no se ha socializado ese gato. Agresión por dolor también, por supuesto, es defensiva, tiene un componente emocional, no solamente físico, digo, el dolor tiene un componente emocional. La agresión maternal en defensa de la cría es menos frecuente en las gatas como que en las perras, digamos que es mucho más frecuente, pero puede aparecer. Y luego tenemos agresiones que podemos catalogar como que tienen un componente ofensivo y otro defensivo, o que pueden, de alguna manera, sí, como mezclar, por momentos se manifiesta de una forma y por momentos de otra, como puede ser la agresión durante el juego, la agresión lúdica, donde realmente si uno lo ve al gato, sobre todo al juvenil, jugando, muchas veces parte de esta agresión lúdica parece agresión asertiva, parte parece, después lo vamos a hablar, predatoria, y parte en algunos casos parece que se estuviera defendiendo, aunque nadie lo está atacando, digamos. La agresión irritativa, que podría ponerse dentro de la agresión defensiva, pero que también, en muchos casos, tiene que ver con la frustración, no solamente con el contacto forzado, digamos, que es verdad que el contacto táctil, digamos, es el principal estímulo que detona una agresión de tipo irritativa, sobre todo la agresión por caricias, pero también animales frustrados o que tienen falta de, por ejemplo, comida, pueden manifestar una agresión que tiene un origen en la irritabilidad del individuo. Acá tenemos la agresión por caricias, que ya saben, digamos que es muy, muy frecuente y que hemos hablado mucho sobre todo de cómo evitar esta agresión por caricias. Y luego tenemos el otro gran tipo o la otra clasificación de agresión no afectiva, es decir, no afectada por las emociones, que está comandada, regulada por el hipotálamo lateral, y es la agresión predatoria. Tengan en cuenta que en el caso de los gatos, muchas veces la agresión predatoria está redirigida, no me acuerdo si lo puse, sí, redirigida a otro individuo, o incluso a veces hasta a otro objeto, que no era el blanco original. No era el ratón, no era el pajarito, no era la mariposa, que originalmente hubiese sido su blanco de agresión predatoria, sino que se interpone en su camino o por una barrera física no puede acceder al blanco verdadero y entonces redirige, de ahí la palabra, al que pasa cerca. Puede ser una persona o puede ser otro gato. Es cierto que la agresión, los cuadros que cursan con agresión, es el motivo principal de consulta en gatos en el mundo. Ahí podemos subdividir si la agresión hacia personas o hacia otros gatos. Estos son datos de mi propia casuística, pero es más o menos lo mismo que se ve en la literatura, donde nos encontramos con que la agresión hacia personas es más frecuente en cuanto a la prevalencia en las consultas que hacia otros gatos, pero es bastante común, es bastante frecuente las peleas entre gatos, obviamente en los hogares multigatos, ¿no? Y, yo no encuentro diferencia en mis pacientes, digamos, entre machos y hembras, ¿eh? En general, todos mis pacientes están castrados, es muy raro que estén enteros, con lo cual también uno diría que el componente hormonal ya no estaría afectando, ¿no? Y en segundo lugar, que ya lo hemos hablado, la eliminación adecuada o los problemas de marcación. Pero fíjense cómo, evidentemente, el tema de agresión siempre va a la cabeza, y es acá y en todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué se puede producir un cuadro de agresividad? Es decir, un animal que tenga esta predisposición a responder de manera agresiva ante algunos estímulos que algunos pueden
justificarlo, digamos, y otros no. Entonces, obviamente podemos tener predisposición genética. Recuerden que en los gatos las líneas familiares o las razas también se han estudiado que tienen una mayor influencia aún, digamos, sobre el comportamiento que si lo comparamos con los perros. Obviamente el ambiente, sobre todo las experiencias tempranas, esto ya lo hemos hablado un montón, y especialmente durante el desarrollo y durante la crianza de este gatito, porque el hecho de no haber adquirido correctamente los autocontroles a partir de su mamá puede hacer que, bueno, digamos, no sepa, por decirlo de alguna manera, no controle, ahí está, la fuerza que tiene de mordida y de garras, digamos, y entonces muerda y rajuñe, incluso durante el juego, ¿sí? También, muchas veces, por defectos, digamos, en la crianza, donde no ha recibido una buena estimulación, ya sea por hipo o por hiperestimulación, no ha recibido una buena socialización o incluso una buena habituación a estímulos, también el animal puede tener predisposición a manifestarse agresivo. Como los gatos no tienen una organización social de tipo jerárquica, pero sí es importante para ellos, sobre todo, que el grupo social se mantenga lo más estable posible. Todos los cambios que se producen, que entra otro gato, que se va un gato, que pasa otro gato, a veces ni siquiera hace falta que entre a la casa, con que pase por el jardín ya es suficiente, esto puede alterar desde el punto de vista social y territorial y justamente traer episodios, digamos, o manifestaciones agresivas. De igual manera, los cambios y las alteraciones en el territorio físico, digamos. Esto también lo hemos hablado un montón. Y por supuesto que otros trastornos comportamentales, otros trastornos emocionales, como por ejemplo todos los trastornos que cursan con ansiedad, de hecho lo hemos hablado en todos los cuadros de ansiedad, siempre aparece dentro de los signos clínicos la agresión. En general, cuando la base es ansiosa, la agresión es de tipo irritativa, de tipo defensiva, agresión por miedo, más que ofensiva, ¿no? Y en cuanto a la neurobiología de la agresión, dijimos hace un rato cuáles son las estructuras que están más fuertemente involucradas en el control de la agresión, pero obviamente no son las únicas. Lo que sí está claro es que la región, sí, la región neuroanatómica que más involucrada está en el control de la agresión es el mesencéfalo, fundamentalmente dentro del mesencéfalo el sistema límbico, amígdala y sus conexiones obviamente también con hipocampo y con aprendizajes previos, el hipotálamo, que ya mencioné, según qué núcleos, la región medial o el núcleo medial comanda, digamos, la agresión ofensiva, el núcleo dorsal la defensiva y el núcleo lateral la predatoria. Y la corteza cerebral, que como siempre, es la que le pone el freno, es la que inhibe la agresión, así como disminuye la ansiedad, como disminuye el miedo, siempre es la inhibición, digamos. Dentro de la neurobiología me parece importante destacar, porque aparte es una pregunta extremadamente común, ¿qué influencia tienen las hormonas sexuales? Bueno, los andrógenos facilitan la agresividad. Que la faciliten no significa que por tener testosterona cualquier individuo con testosterona va a ser agresivo, pero sin lugar a duda, un individuo que tiene testosterona respecto a que otro que no la tiene más probabilidad de manifestar agresión. ¿Sí? Nada más. Muy bien. Entonces, perdón, testosterona facilita la agresividad. Vasopresina. La vasopresina, hormona antidiurética, en general la hemos estudiado más por sus efectos obvios, cardiovasculares o antidiuréticos, pero la vasopresina tiene importantísimos efectos a nivel emocional, a nivel de regulación de las conductas sociales, y estimula, facilita la agresividad. En tanto que la progesterona la disminuye, inhibe, reduce la agresividad. Por esto es que el otro día hablábamos de si la gata hembra agresiva conviene o no que sea castrada. Bueno, yo les comentaba que a diferencia de lo que he estudiado en la perra, como la gata no pasa gran parte de su ciclo, digamos, o de su vida con altos niveles de progesterona,
pensar que por la quita de progesterona va a aumentar la agresividad es un poco forzado, digamos. Sin embargo, igual es importante tenerlo en cuenta y evaluar caso por caso, ¿no? Como siempre. Estrógenos. Depende. Cuando los estrógenos están en un nivel constante, en niveles constantes, porque obviamente, si bien hay un pico de estrógeno durante el estro, obvio que en una hembra que tiene sus ovarios funcionales, tiene una cierta secreción pulsátil de estrógeno, por supuesto, mucho menor concentración, digamos, que durante el estro, a lo largo de todo el ciclo. Y entonces, la concentración basal, digamos, disminuye la agresividad y los picos estrogénicos la facilitan. Por eso es que durante el estro una hembra se puede poner más agresiva. No necesariamente, no es que todas las hembras en esto se van a poner agresivas. De hecho, la inmensísima mayoría de las gatas durante el estro están mucho más dóciles, más sociables, se dejan acariciar, están más mimosas y no se ponen más agresivas. Hay algunas que sí, depende obviamente de su temperamento. Y en cuanto a la neurotransmisión, la serotonina es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia pensando en la agresividad, porque es el que disminuye la agresión tanto ofensiva como predatoria. Por eso es que muchas veces en los cuadros que cursan con agresión utilizamos fármacos serotoninérgicos, ¿no? La noradrenalina, en cambio, un neurotransmisor excitatorio, facilita, aumenta la agresión. La dopamina y la acetilcolina también son excitatorios y también facilitan la agresión, tanto afectiva, cualquiera de ellas, incluso eh, la defensiva, como la predatoria. Y en cambio, el GABA y las endorfinas pueden comportarse como facilitadores o como inhibidores dependiendo de en qué región del cerebro estamos hablando y de qué tipo de agresividad. Cuando hablamos, por ejemplo, del GABA, el GABA va a disminuir la agresión defensiva y en cambio puede desinhibir, sin incrementar, la agresión ofensiva. Por eso es que están contraindicados los fármacos, ahora lo voy a decir mejor, digamos, benzodiazepínicos, con efecto GABAérgico, pero sobre el receptor GABA, no GABA-miméticos, como los otros GABAérgicos no benzodiazepínicos, están contraindicados en los cuadros que cursan con agresión ofensiva, porque la van a desinhibir, la van a empeorar. Entonces, por eso digo, depende. Lo mismo que las endorfinas, por norma o regla general, disminuyen la agresión, sobre todo de tipo defensiva. Sin embargo, en situaciones de estrés agudo, donde también hay un incremento importante de endorfinas como mecanismo de compensación, si se quiere, puede haber un incremento también de la agresión defensiva. Entonces, depende de la situación y de la región cerebral que estemos hablando y del tipo de agresión que estemos hablando. Entonces, un poco para resumir, acetilcolina, noradrenalina, dopamina como neurotransmisores incrementan la agresividad, la testosterona, el aumento de la concentración de estrógenos, la vasopresina, y no lo dije antes, pero la prolactina también, por eso la agresión maternal es posible, digamos, también facilitan la agresión, en tanto que le inhiben la serotonina, el GABA, pero solamente inhibe la defensiva, la baja concentración de estrógenos, lo que yo les decía de ese nivel basal de baja concentración, y la progesterona. Con respecto a la secuencia de agresión, la secuencia de la conducta, digamos. En general, a las secuencias comportamentales las podemos estudiar, las podemos subdividir en fases o etapas. Una primera fase, la fase 1, que en este caso se la llama para cualquier comportamiento la fase apetitiva, digamos, que en este caso, en el caso de la agresión, es la fase de amenaza. Luego la fase 2, la fase consumatoria, que en este caso sería el ataque, la mordedura o el zarpazo, digamos. Y la fase 3 de apaciguamiento, de vuelta a la calma, que es, por ejemplo, el gato mordió, esa es la fase consumatoria, dejó de morder, soltó, apaciguamiento, la tercera fase, ¿no? O tiró el zarpazo y retiró, que no es lo mismo que cuando se quedan mordiendo y arañando todo el tiempo, que entonces estaría disminuida o ausente la fase de apaciguamiento. Esta secuencia, así como está, es lo que llamamos la secuencia conservada, una secuencia normal. Normal no quiere decir
que es admisible la agresión. No, igual es inadmisible, pero al menos está conservada. Ahora, esta secuencia puede alterarse e instrumentalizarse. La llamamos agresión instrumentalizada cuando, o bien, pierde la fase de amenaza y el animal ataca de manera impulsiva, sin aviso, digamos, sin amenaza, sin gruñir, sin mostrar los dientes, sin bufar, sin erizarse, sin facie, digamos, amenazante. Y o la fase consumatoria está hipertrofiada, y entonces no es que muerde y suelta, sino que se queda mordiendo, y la fase de apaciguamiento puede estar disminuida o ausente. Obviamente, cualquiera de estos casos, esta agresión instrumentalizada es muchísimo más peligrosa. ¿Sí? Con lo cual aparece la impulsividad, es decir, esto de sin freno o sin filtro, esa es la palabra que estaba buscando, sin filtro cognitivo. El animal no está analizando cognitivamente, si uno lo podría decir así, la situación, sino que directamente acciona sin fase de amenaza, o en algunas circunstancias, en los gatos, en lugar de haber impulsividad, donde desaparece la fase de amenaza y sácate, va directo a atacar, a veces lo que encontramos es un incremento de la fase de amenaza. Y son esos gatos que gruñen y bufan y tienen esos maullidos guturales hasta durante largos periodos, pueden estar muchos minutos amenazando y solo queda en la amenaza. Ojalá, por supuesto, esto es una delgada línea, ¿no? No es que, igual, total, está solamente amenazando. Pero como dije, muchas veces hay hipertrofia de la fase consumatoria, que es lo que más lesiones produce. Y si no hay una adecuada fase de apaciguamiento, es que nos encontramos, y ahora vamos a hablar de un cuadro que específicamente cursa con esta situación, donde podemos encontrarnos con un animal que pasa varias horas o hasta varios días alterado, que no termina de apaciguarse, no termina de apaciguarse. Bien, como les decía, vamos a hablar de un cuadro particular que justamente cursa con agresión instrumentalizada, que es la agresión explosiva intermitente, que realmente es una bomba de tiempo, realmente es un cuadro muy peligroso y lamentablemente cada vez más frecuente, o por lo menos más frecuente en la consulta de las que me llegan a mí. ¿Cómo podemos definir esta agresividad que se manifiesta de manera explosiva y de manera intermitente? ¿No? Obviamente es una agresión anormal, por eso explosiva, absolutamente desproporcionada en cuanto a su intensidad, su manifestación, el contexto de presentación, porque se presenta muchas veces sobre todo hacia individuos mucho más que hacia objetos, pero que no puede ser explicada por ningún estímulo disparador fácilmente identificable, o que no lo podemos incluso explicar por otras causas, por otros trastornos, por otras causas de agresión inclusive. Y el nombre de agresividad o agresión explosiva intermitente proviene de una analogía con el trastorno explosivo intermitente del humano, que también produce cuadros de agresión explosiva con un alto nivel de violencia de manera intermitente en personas. Por supuesto, es una patología psiquiátrica. ¿Cuál es la fisiopatología de la agresividad explosiva intermitente? Por supuesto que, como hablamos anteriormente, los mismos neurotransmisores que están involucrados en la facilitación de la agresividad van a estar involucrados también en este cuadro, donde evidentemente hay una sobreactivación de los circuitos noradrenérgicos que está facilitado por los neurotransmisores facilitatorios, obviamente los excitatorios, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, también por las hormonas como testosterona, alta concentración de estrógenos, vasopresina y prolactina, ya lo habíamos comentado, y que produce también una activación exagerada del sistema nervioso autónomo simpático, en el cual, por ejemplo, se observan estas facies que realmente amedrentan y asustan, con midriasis muy marcada, con las orejas tan aplanadas, digamos, hacia caudal, que parece que no tuviera orejas, ¿no? Como este gato, o este gato, cualquiera de los dos, y es lo que muchas veces la gente manifiesta y cuenta como está como poseído, ¿no? Parece que
se convirtió en un gato diabólico. Bueno, hay incluso hasta ¿cómo se llama? Una serie televisiva, un reality show de Mi gato endemoniado. Que bueno, viene a cuento obviamente de esta fascia. Si bien no se ha podido establecer en gatos si esto se produce, es cierto que en roedores que son utilizados como modelo del trastorno explosivo intermitente del humano, se han encontrado lesiones en el hipotálamo ventromedial, que tiene sentido con los núcleos que justamente comandan este tipo de agresión ofensiva sobre todo. Y en animales, en gatos que tienen estas conductas explosivas, se han encontrado algunos cambios en la actividad en el electroencefalograma, sobre todo en la zona de la corteza temporal, que muestra estas puntas que aparecen aisladas sobre el trazado de ondas rápidas de bajo voltaje. Lo que no vamos a saber nunca es si esta pequeña alteración en el trazado, en el electroencefalograma, es una causa o es una consecuencia de la agresión explosiva intermitente. ¿Cuál es la fisiopatología? Podría haber algún estímulo disparador, lo que pasa es que es difícil encontrarlo. A veces podemos llegar a evaluar y discernir que habría algún cambio territorial o social que lo puede detonar o que lo puede empeorar al cuadro. En ocasiones parece estar relacionado con el control de cierto recurso que suele ser, no sé, un sillón, una silla con respecto al humano, ¿no? Donde el gato ataca a la persona cuando usa esa silla, ese sillón, esa cama, podría ser. En ocasiones nos encontramos con un cuadro de agresividad explosiva intermitente cuya forma de agresión es de tipo defensiva. Es decir, la facie de agresión y el formato y la postura corporal es de tipo defensiva. Entonces, podemos pensar que hay de base un miedo excesivo o un trastorno de ansiedad. En otras ocasiones podemos sospechar que lo que está detonando esta situación, el estímulo que lo dispara, es una situación de frustración, frustración por barrera, por no poder alcanzar un objetivo, cualquiera sea. En ocasiones nos encontramos con animales, sobre todo juveniles, que durante un juego inapropiado pueden tener reacciones que escalan y que terminan siendo una reacción de tipo explosiva. En muchos casos es defensiva a partir de un contacto forzado. Esto puede ocurrir que un gato, no sé, lo quisieron meter adentro del bolso y a partir de ahí se alteró y se queda alterado muchas horas agrediendo. Podría haber un estímulo símil presa, a veces es una presa real o a veces es algo que al gato le pareció que era una presa y eso detona una agresión más de tipo, me quedó raro, animado, de tipo predatoria. Y luego a veces sospechamos que puede haber algunos estímulos sensoriales que a algunos gatos, con predisposición, por supuesto, le detonan o le generan esta reacción agresiva. En mi experiencia, tratando de recabar, pero casi haciendo un CSI de, pero ¿qué cambió? ¿Qué pudiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tocaste? ¿Dónde estabas? ¿De dónde venías? ¿Qué? ¿No? O sea, realmente preguntando con un nivel de minuciosidad extremo, he encontrado que en algunos gatos que son sensibles olfativamente a la lavandina, cloro creo que lo llaman en Chile, aguajane en Uruguay, hipoclorito de sodio, que se usa para desinfección y limpieza, no sé cómo lo llaman en otros países, después me lo van a ir contando, siempre me pasa lo mismo que me cuentan cómo se llama, después me olvido, me lo tengo que anotar, donde hay gatos que ese estímulo olfativo les produce un efecto símil catnip y se restriegan, pero la mayoría se altera, porque aparentemente la lavandina levanta de ciertas superficies, sobre todo plásticas, por ejemplo, ¿cómo se llama? El plastificado del parquet, de los pisos de madera plastificados o de algunas otras superficies, sustancias volátiles que serían semejantes a las feromonas sexuales. Entonces, si un gato residente percibe un olor semejante a feromonas sexuales de un gato macho, puede que eso lo altere y se ponga agresivo, como si estuviera agrediendo a un gato macho presente en su territorio, que por supuesto el gato no está. Y entonces va a redirigir esa conducta a cualquiera que le pase por adelante.
Esto lo he encontrado, por ejemplo, en algunas ocasiones donde habían limpiado con lavandina o en 2 ocasiones que lo pude descubrir casi de casualidad y haciendo una labor detectivesca, donde una era tutora y otro tutor habían regresado de nadar en una pileta de natación clorinada, con agua clorinada, ¿no? En general se usa cloro, bueno, como forma de manejo en las piletas, en las piscinas, para evitar la contaminación del agua. Entonces, al traer su traje de baño, la toalla y demás en un bolso, por ejemplo, tenía mucho olor a cloro. Si alguno de ustedes suele nadar en natatorios cubiertos, digamos, en invierno, realmente el olor a cloro lo sentimos, lo percibimos y nos queda persistente en el pelo, en la ropa, en el bolso. O sea, no es una partícula que anda ahí dando vueltas, ¿no? Realmente, si lo percibimos los humanos, imagínense los animales. Entonces he encontrado situaciones con cloro, con lavandina. Algunas otras con un incienso, con algún perfume ambiental. Y otras, creo que 4 o 5 tengo ahí entre las historias clínicas, cuyo detonante fue un sonido, y en general un sonido proveniente de o un celular o una computadora portátil en altavoz, digamos, con el parlante. Vieron que el sonido del altavoz del celular o de las computadoras es un poco metálico, digamos. Digo, cuando escucho música, del parlante sobre todo, no con auriculares, pero tiene un sonido bastante latoso, ¿no? Entonces, en un par de ocasiones, por escuchar audios de WhatsApp en altavoz, el gato se volvió loco y atacó a la persona. Lo mismo, una fue realmente muy claro, porque era una chica que estaba escuchando una clase, creo, o algo así, en su computadora con auriculares, sacó los auriculares porque no sé si iba a levantar y ir al baño y la dejó con el altavoz y el gato se le vino encima. Y me pasó otra vez, con otro caso, que algo un poco parecido, con una radio encendida. ¿Vieron cuando la radio tiene, el sonido tiene fritura? Como que está medio mal sintonizada la radio, ese... Bueno, a partir de sintonizar o prender la radio, también el gato se volvió loco. Entonces, evidentemente, hay algunos estímulos sensoriales que podemos llegar a pensar que son los detonantes. No siempre sabemos si fue esto. Por supuesto, no vamos a hacer la prueba. Por más que yo lo sospeche, la verdad es que la manera de corroborarlo sería volver a ponerle ese sonido, volver a ponerle ese olor y ver si se detona, pero obviamente que hay que estar con un traje de amianto para permitir eso, ¿no? Bajo ningún aspecto. Entonces queda en general en la sospecha y en algunos casos en la repetición. Si más de una vez pasó después de tal o cual cosa. Con los olores también, dije incienso, me pasó también con marihuana inhalada en cigarrillo, que no es muy frecuente. Digo, hay muchas personas que fuman marihuana y que tienen gato, y sin embargo me pasó con un caso en particular, y que todo lo que fuera con humo, porque ese mismo gato haciendo un asado en la parrilla, el humo del asado también lo detonó. Así que no pueden hacer asado con el gato presente, además de no poder fumar. Bien, habíamos hablado de la secuencia normal de fases, digamos, en cualquier comportamiento y en particular en la conducta agresiva. Acá, bueno, ya las había dicho antes, así que solamente las estoy repitiendo. En la agresión explosiva nos podemos encontrar gatos impulsivos que no manifiestan fase de amenaza, pero no es lo más común. Lo más común es que la fase de amenaza y la fase también esté exacerbada, muy intensa, de mucha duración, diría con gran volumen en las vocalizaciones. Además, si consuman el acto de ataque, en general está hipertrofiada esta fase consumatoria y producen realmente daño. Y como dije hace un ratito, sin fase de apaciguamiento o con una fase de apaciguamiento muy retardada, que si no hacemos ninguna intervención puede tardar días en que el animal vuelva a la calma. Y por supuesto, como pierde la organización en la secuencia normal, digamos, pierde las fases o están alteradas las fases, nos vamos a encontrar con una situación de hiperagresividad extremadamente peligrosa. Los signos justamente son una agresión muy violenta, impredecible, que aparece a veces ante un estímulo, que si bien a veces podemos descubrir cuál es,
es tan poco evidenciable el estímulo disparador que es muy difícil de prever y de predecir y de evitar el estímulo. Absolutamente descontrolada y que se produce de manera repetida, pero repetida a veces es cada 3 años. Es decir, no es algo que tiene que ser necesariamente todas las semanas para decir que es intermitente. Es que alguna vez había pasado antes, pero después no le pasó nunca más y pasó ayer, ¿no? Lo del estímulo disparador, ya lo hablamos, a veces pueden ser también ciertos movimientos, ¿no? Y no es específica de respuesta en cuanto a que nos encontramos cuadros que se encuadran, me sale decir, perdón por la redundancia, en una agresión explosiva intermitente, pero en algunos casos tiene una fase y una postura ofensiva y en otros mixta o en otros defensiva. Así que no es que siempre es ofensiva, no, en muchos casos es defensiva. El gato parece asustado por algo que no entendemos que lo puede haber asustado. Muchas veces se produce durante algún contacto, pero que puede ser una mera caricia, un contacto no amenazante en un animal que solía tolerar las caricias o sin ningún tipo de contacto. Y como dije, puede producir heridas múltiples, muchas veces muy severas. Recuerdo un caso de una pareja que el gato los había atacado durante la noche mientras estaban durmiendo en la cama y el muchacho de la pareja tenía el pelo rapado, pelado, digamos, y le había dejado literalmente cuadriculado el cuero cabelludo. Las líneas así, las marcas de las garras, que claro, en la piel no protegida con el pelo se veía mucho más. Imagínense el dolor, el ardor en esa zona del cuerpo. Bueno, y muchas veces puede ir a la cara, puede ir a las manos, puede ir a cualquier parte del cuerpo, y como bien saben, un gato, si bien tiene un tamaño corporal menor, el daño que puede producir con todas sus uñas de sus 4 patas y todos sus dientes, que encima además la mordedura de gato se suele infectar, etcétera, etcétera, puede traer complicaciones severas. Está bien, no va a producir la muerte, pero sí puede producir heridas severas que requieran de intervención médica, aunque quirúrgica. Y, como dije antes, el animal se queda alterado de manera persistente. El diagnóstico, como siempre, es clínico, como en todos los trastornos de comportamiento. No tengo un agresiómetro con el que pueda medir, no tengo ninguna medición bioquímica ni nada por el estilo. El diagnóstico es clínico, hecho, bueno, por el veterinario especialista. En general, cuando uno recaba en la historia de este animal, en la historia previa, hubo alguna situación previa similar, a veces de menor gravedad, no encontramos otras causas o trastornos, y muchas veces son animales que también son intolerantes a las caricias, entonces tienen agresión irritativa. Bueno, sí, no, mucho no se deja tocar. No se dejan revisar al veterinario, hay agresión defensiva. Pueden tener a veces agresión defensiva y predatoria, es decir, tienen otras manifestaciones que no eran motivo de consulta. Digo, el tutor aceptaba esas formas de agresión, pero cuando se altera de tal forma que realmente es peligroso, ahí realizan la consulta. Y como en este cuadro, evidentemente hay mecanismos etológicos, por supuesto, emocionales, pero también neuroetológicos. El utilizar el electroencefalograma, pensando en eso que les conté, que había una pequeña alteración, no necesariamente apoya el diagnóstico, digamos. Además, cuando nos caen estos cuadros, no los podemos ni tocar ni revisar, mucho menos hacer un electroencefalograma, ¿no? Con lo cual también es difícil utilizar este tipo de métodos complementarios en un animal mientras está cursando el cuadro. Tal vez cuando vuelva a la calma y ya veremos qué podemos hacer de tratamiento, se lo podamos hacer, pero tampoco sé si sirve, porque fuera de la crisis probablemente su trazado sea normal. Lo mismo pasa con las neuroimágenes. No se encontraron lesiones ni alteraciones patognomónicas. Hay algunos reportes de disminución del espesor cortical. Lo que pasa es que también es cierto que no tenemos tanto como el patrón normal conocido lo suficiente. Es decir, obviamente en una resonancia magnética podemos ver fácilmente una lesión ocupante de espacio, un aumento del volumen ventricular y demás, pero cuestiones más sutiles
es difícil que las podamos reconocer fácilmente, aún siendo expertos, sé que no lo soy claramente, pero expertos en el método y la técnica. A veces hay sutilezas que, además por tener tanta variabilidad, está bien que en el gato menos variabilidad en cuanto a lo racial que en el perro, pero igual, entonces puede haber hasta formas distintas del cráneo, sin duda, y también del cerebro. Entonces es difícil poder detectar cuándo esos cambios realmente son propios de esta patología o son característicos de ese animal. Sí tenemos que poder hacer un buen diagnóstico diferencial, por supuesto, con otras patologías físicas, como encefalitis, neoplasias cerebrales, hidrocefalia, ver si esta explosión no es en realidad una convulsión psicomotora, no tiene la estructura típica, digamos, de aura, ictus y periodo posictal. Ahí sí tal vez podría ser útil hacer un electroencefalograma o otros métodos complementarios cuando se lo pueda manipular el gato, y además no responde a los anticonvulsivantes, clásicos al menos. Obviamente, intoxicaciones, ni hablar, que puedan cursar con signos neurológicos, y en el caso de gatos gerontes, hipertiroidismo. Aunque la verdad, en el hipertiroidismo está descrito que puede haber alteraciones comportamentales y que puede haber agresión. Los casos que me han tocado a mí de gatos hipertiroides con cambios de comportamiento, tal vez sea porque no me tocaron a mí, y les tocaron a otros, pero no cursaban con agresión. Y de tener alguna manifestación agresiva, no era explosiva. Y más bien era, sí, toda la vida tuvo esta, ¿no? De qué sé yo, intolerancia a las caricias, y tal vez está menos tolerante, pero probablemente más por ser geronte que por ser hipertiroide, ¿no? Más bien las alteraciones comportamentales del hipertiroidismo tienen que ver con las vocalizaciones excesivas, sobre todo nocturnas, la deambulación compulsiva, el aumento de la exploración, puede haber autolamido excesivo, que hay que diferenciar de problemas psicodermatológicos, etodermatológicos. Y por supuesto, también tenemos que diferenciarlo de otros trastornos de comportamiento, como los trastornos del control de los impulsos, que claro, por tener un déficit de autocontroles y en animales, en gatos sobreactivos, no está descrita tal cual la hiperactividad, pero sí el déficit del control de los impulsos, sobre todo en animales juveniles que fueron desmadrados en forma precoz, ¿no? Separados de la madre en forma precoz y que no adquirieron los autocontroles y que sí, en su forma de comunicarse y de manifestarse con su tutor, muchas veces agreden, incluso como parte del juego, pero no tiene esta forma tan explosiva y sobre todo la vuelta a la calma es inmediata en el juego, ¿no? A los pocos minutos, cuando desapareció el estímulo del juguete, digamos, o del movimiento del brazo, de la pierna o lo que sea, en general el gato se calma. Y también tenemos que diferenciarlo del síndrome de hiperestesia felina, que podríamos llamarlo como un cuadro neuroetodermatológico, justamente porque incluye, digamos, a los sistemas que comandan el control, digamos, bueno, justamente, de el control dermatológico, bueno, de lo que pasa en la piel, las manifestaciones en la piel como órgano, el control neurológico y etológico de las emociones, que hoy en día podríamos proponer tomar al síndrome de hiperestesia felina como una manifestación de un cuadro disociativo, con disociación con respecto a la realidad, donde nos encontramos con estos movimientos involuntarios de la piel y muchas veces también del rabo, como con temblores, en realidad son fasciculaciones del músculo cutáneo que producen este rolling skin, ¿no? Estas ondulaciones en la piel. Muchas de esas ondulaciones o movimientos de la piel estimulan o generan una autoagresión, y el animal primero tiene esos movimientos y después sale corriendo, se ataca a sí mismo, muchas veces se ataca la cola, pareciera que tiene alucinaciones o pseudoalucinaciones, y muchas veces dentro de esa alteración comportamental y esas corridas donde está alterado, también puede agredir a su paso a cualquiera que se encuentre. Como dijimos que tenemos que poder diferenciarlo, bueno, de los diferenciales que mencioné recién, también necesitamos utilizar cierto criterio diagnóstico, ya que el diagnóstico es clínico. Entonces,
cuando aparece esta hiperagresividad primaria, es decir, que no se explica por otros trastornos de comportamiento, no se explica por trastornos físicos, digamos, o alteraciones físicas, que se produce de manera repetida a lo largo del tiempo, aunque sea muy espaciada, con, por eso, cierto tiempo de evolución, que tal vez son años. A veces, claro, si nos toca la primera vez que lo manifiesta, puede ser de aparición abrupta, pero como dije, siempre algún antecedente, aunque sea de otras formas de agresión, menos grave, pero que están presentes. No me ha tocado nunca ver un cuadro de agresión explosiva intermitente en un gato que, no, pero él se deja hacer todo, se deja acariciar infinito, nunca nos caza los pies, admite el contacto o la presencia de visitas y de... Nah. En general tienen algún otro antecedente relacionado con agresión. Y sobre todo esto de que se quedan alterados por muchas horas o muchos días a partir de este primer ataque, digamos. Realmente el pronóstico es grave, obviamente depende mucho del contexto. Es un animal con este cuadro, es un animal peligroso. De nuevo, no va a matar a nadie, pero sí puede dañar fuertemente o hasta diría mutilar a una persona. Y bueno, depende del contexto porque depende del contexto edilicio, depende de las edades de los convivientes, del grupo, de cómo está constituido el grupo familiar y demás. Voy a volver sobre esto. Tratamiento. En general, lo que utilizamos como fármaco de primera elección ante la agresión, en este caso explosiva intermitente, es la fluoxetina, siempre que sea notorio que la agresión es de tipo ofensiva. En general, parece una agresión territorial, donde el gato no permite que el dueño camine por su vivienda, que se mueva, ¿no? Que entre, que salga, que pase. Usamos más bien tirando a dosis un poquito más altas, digo, generalmente usamos 0,5 miligramos kilo, que en gato suele ser 0,5 o 1 miligramo kilo, pero podemos necesitar aumentar hasta 2. Podemos necesitar agregar en forma concomitante tranquilizantes, en realidad son antipsicóticos, pero los utilizamos por su efecto tranquilizante, como levomepromacina o acepromacina, por supuesto con el recaudo de que lo tenemos que probar en un contexto controlado y de bajo riesgo. Es decir, el animal tiene que estar aislado, ahora lo voy a poner igual en la parte de tratamiento ambiental, tiene que estar aislado hasta que le haga efecto los fármacos, ¿no? Y si no, podemos usar también aloperidol, que, bueno, es un antipsicótico antiguo, digamos, produce muchos efectos extrapiramidales, es una butirofenona, no es una fenotiazina como la levomepromacina, es bastante potente, más, o sea, no es tan hipotensor, no tiene tanta acción cardiovascular como tendrían la fenotiazina, sino más bien neuromotora, es como un chaleco químico, ¿no? Y perdón, que no lo puse, pero lo digo. Sí, en lugar de tener una reacción netamente ofensiva o mixta tipo territorial, lo que observamos es una reacción predominantemente defensiva, aunque explosiva e intermitente. Podríamos utilizar un GABAérgico como la gabapentina o la pregabalina, aunque sea en forma conjunta con la fluoxetina. De la misma forma que podemos usar, incluso combinado, gabapentina junto con algún neuroléptico para el momento inicial. ¿Por qué? Y porque yo le puedo empezar a dar fluoxetina, que igual es un tema cómo dársela a un animal que está en este estado, pero va a tardar 15 días en hacer efecto. Entonces, ¿qué hacemos esos primeros 15 días, no? Por eso es que usamos muchas veces en forma concomitante estos tranquilizantes. Justamente como necesitamos asegurar que no haya riesgo para las personas convivientes, si se da la estructura edilicia para que podamos confinar al gato en una habitación, en un balcón, he tenido varios pacientes con este cuadro confinados a un balcón, donde el manejo se hace abriendo una endijita para pasarle el platito con la comidita apetitosa con el remedio, y solo cuando el gato estaba un poco mejor, entonces se podía abrir un poquito más y medio con un palo acercarse la bandeja sanitaria para cambiar las piedritas o el comedero, pero sin contacto directo, o directamente ese gato va a tener que ser hospitalizado o ir a una guardería felina, que tengan la estructura
apropiada, digamos, para que este gato esté solo, obviamente no va a poder estar con otros gatos, puede necesitar estar en un gatil o en una habitación separada, bueno, depende un poco cómo sea la estructura de la guardería, fundamentalmente para poder recibir el tratamiento vía oral y para que lo coma, digamos. Que ahí obviamente tenemos que usar todos los artilugios de con qué se lo podemos dar, que sea bien apetitoso, porque no se lo podemos dar forzado, no se lo puedo dar directo en la boca a un animal que está con este cuadro. Sí, necesitamos para asegurar digamos, que no haya riesgo y que no ataque nuevamente a una persona, que tenga algún elemento disuasor, como por ejemplo un pulverizador de agua o usar una especie de maraca de lata hecha con moneditas adentro de una lata o con piedritas para que haga un ruido estridente metálico para poder sacárselo de encima si la volviera a atacar, ¿no? O sea, tenemos que darle un elemento obviamente no dañino, no punitivo, sino más bien disruptivo, pero con cierto nivel de aversión para que funcione, si no, no funciona para nada. En general, estos elementos son útiles en estos cuadros. No me ha pasado de animales que se alteren más por tirarles el chorrito de agua, por ejemplo. Y por supuesto, dentro de ese lugar donde los confinamos, sería ideal generarle, no sé, ponerle alguna caja, ojalá habilitarlo a alguna altura, o por lo menos esto es algo que se va a implementar más adelante cuando el gato esté mejor y pueda empezar a interactuar, ¿no? Con respecto a las feromonas, se puede, por supuesto, utilizar análogos sintéticos a las feromonas faciales, especialmente si este gato suele tener agresión de tipo predatoria, con esa como conducta de acechar, de hacer una emboscada y de cuando pasa la persona tirarse a los pies o a las piernas, y o en la zona de ingreso al departamento, o si marca con orina, por ejemplo, o incluso si marca excesivamente con las uñas, no tanto porque moleste la marca, igual puede molestar, pero digamos en este cuadro es lo menos importante, sino también para delimitarle al gato con el análogo a las feromonas faciales, con un efecto apaciguante, ¿no? Así como también se podrían usar los análogos sintéticos a las feromonas de apaciguamiento felino, que en este momento se consigue en difusor, que se enchufa en la pared. Con respecto al tratamiento comportamental o al tratamiento de modificación de conducta cognitivo-conductual, lo cierto es que lo que necesitamos inicialmente es la mínima interacción posible, por eso digo confinamiento, y así chiquitito apenas, sin interacción directa, sin contacto táctil. Si logramos identificar un estímulo disparado, una situación de conflicto, obviamente evitarlo o minimizarlo lo más posible. Si está escondido, obvio, nunca jamás molestarlo, no forzar nunca el contacto con un gato con estas características, aunque supongamos que ya se calmó. Igual, nunca ir a tocarlo, ir a agarrarlo, ir a abrazarlo. Siempre se lo llama, se lo motiva, se le muestra, no sé, un premio, un juguete o lo que fuera. Y tratar de evitar también la presencia de animales vecinos o de las marcas de otros gatos, porque también podría ser este un estímulo disparador. Si el tipo de agresión que presenta es fundamentalmente predatoria, entonces podemos intentar redirigir hacia el juego de cacería con algún juguete. Pero me voy a detener un poquito acá, porque justamente mencioné antes lo de mi gato endemoniado. Este programa, y así como otros y otros personajes mediáticos que muchas veces, bueno, hay los que trabajan con perros y los que trabajan con gatos en estos medios reality shows o en las redes, hay una tendencia, aún en cuadros graves como este, que bajo ningún aspecto podrían ser abordados por alguien que no sea profesional de las ciencias veterinarias, jamás. Ningún educador, encantador o no sé qué, domador de gatos puede intervenir en un cuadro como este. Entre otras cosas porque no lo puede siquiera diagnosticar, ¿no? Pero, porque obviamente no tiene conocimiento ni la habilitación. Pero sobre todo porque es sumamente peligroso. Y en general observo que aún en cuadros que parecieran, por lo que uno ve en los videos o en la tele o lo que sea, que pertenecen a este tipo de alteraciones, la indicación es hay que jugarle con la cañita de pescar. Sí, la ludoterapia es parte, pero cuando el animal está restablecido su equilibrio, no puedo en un animal que está absolutamente alterado,
con esos maullidos guturales, gruñidos, bufando, midriático, con las orejas hacia caudal, con enuresis o encopresis a veces, si es que la reacción es más de tipo defensiva, acechando y atacando, ay, bueno, vamos a jugar, voy a buscar la cañita de pescar y vamos a jugar. Esto no va a pasar, no solo no sirve para nada, sino que es riesgoso que la persona crea que porque le hago jugar con una pluma, entonces lo resuelvo. Sí, puedo intentar en situaciones controladas redirigir el juego, pero cuando el animal esté reequilibrado. De lo contrario, obviamente, no. Lo mismo que siempre hablábamos el juego instrumental, o sea, con objeto, en sesiones de juego breves. Obviamente no castigar, porque lo único que vamos a lograr es empeorar el cuadro. Y si podemos, mientras está en el confinamiento, ponerle una transportadora con alimento apetitoso adentro o con alguna hierba atrayente, en este caso recomendaría más la valeriana, si es que lo atrae, más que el catnip, porque muchas veces el catnip les produce un efecto euforizante. Obviamente no sería lo que buscamos. Ahora bien, en ocasiones, y según el contexto de presentación, tenemos que decidirnos o tenemos que indicar o tenemos que definir la eutanasia. ¿Por qué? Porque la agresión de un animal hacia una persona es un problema de salud pública. De hecho, si bien no es una enfermedad transmisible, el accidente por mordedura es de denuncia obligatoria y no debería serlo solamente por el potencial accidente rábico, sino porque en sí misma es un problema de salud pública. Es una interacción inadecuada, es una ruptura de vínculo. Y nosotros como veterinarios tenemos una responsabilidad también sobre la salud pública. Entonces, no podemos, bueno, le di el tratamiento y que sea lo que se pueda. No siempre se puede tratar. Entonces, tenemos que hacer una correcta evaluación de riesgo y un correcto pronóstico, evaluando la edad del animal, si tiene o no tiene comorbilidades, si es un cuadro crónico o acaba de aparecer, no es lo mismo, la aparición abrupta o con muchos años o meses de evolución. Podemos intentar un tratamiento, pero si no responde al tratamiento convencional, a las combinaciones farmacológicas, bueno, probablemente entonces esté desahuciado ese cuadro. También evaluar, como dije, la composición familiar, si hay niños, si hay ancianos, si hay personas con alguna discapacidad, no es lo mismo. Entonces lo tenemos que evaluar también. ¿Cómo es la situación edilicia? No es lo mismo. No sé, una casa o un departamento que tiene 3 ambientes, alguna habitación donde lo puedo encerrar al gato, un balcón o un patio donde lo puedo confinar por momentos, que un monoambiente. Les cuento muy brevemente un caso que si quieren lo vemos en nuestra clase de casos. Lo que pasa es que les voy a contar el final, entonces no sirve. Una gata de 8 años que convivía con una pareja en un monoambiente, además muy pequeño, donde la única puerta disponible era el baño, con agresión explosiva intermitente y otros signos de agresión que venían tolerando, digamos, hacía 8 años que tenía la gata. Intentamos un tratamiento farmacológico con un pronóstico que yo ya había enunciado como grave y les había explicado el riesgo, pero los dueños quisieron hacer un intento. Hicimos un intento farmacológico y lo poco que podíamos hacer desde lo ambiental, y la gata siguió agresiva o alterándose y fue eutanasia. No teníamos escapatoria, porque si la quisiéramos relocalizar, ¿a dónde? ¿A quién se la van a regalar? ¿No? Bien, otra vez iba a decir, bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, y por último, por hoy, vamos a ver los trastornos compulsivos. Esto de, yo pongo entre paréntesis TOC, porque en el humano lo llamamos trastorno obsesivo compulsivo, y esta es la sigla, TOC. La realidad es que en los animales no humanos no podemos asegurar y aseverar ni corroborar de ningún modo que existan obsesiones, pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, que precedan a la compulsión, y por eso los llamamos trastornos compulsivos. Pero bueno, en honor a la analogía es que solemos coloquialmente decir tiene un TOC, ¿no? En realidad sería tiene un TC, tiene un trastorno compulsivo. Los trastornos compulsivos son comportamientos anormales, por supuesto, anormales en el sentido de la manifestación que presentan, que se caracterizan por ser una acción repetitiva,
constante, siempre igual, persistente en el tiempo, invariable, ¿no? Siempre la misma secuencia, sin una función obvia, aunque todos estos comportamientos asientan, digamos, en algún patrón de comportamiento normal. Es decir, no es que el gato va a empezar a hacer una conducta que no existe en su repertorio, es que no puede hacer una conducta que no esté dentro de su repertorio, pero sí no parecen tener una función obvia en ese momento o en ese contexto, sino que podrían tener un objetivo, pero está fuera del contexto, o sea, se está presentando fuera de contexto, como por ejemplo sería el objetivo o la función de limpieza del manto cuando es un autolamido, pero que se produce en forma excesiva, perdón, fuera de contexto, y sobre todo que interfiere con el comportamiento normal, donde el animal deja de expresar otros patrones comportamentales porque expresa continuamente esta conducta repetitiva. Entonces, obviamente derivan de pautas de conducta normales, pero son excesivas en duración, en frecuencia y en intensidad, ¿sí? Dentro de la etiopatogenia, por supuesto, como siempre, tenemos los factores más biológicos, si se quiere. Lo voy a pasar rápido porque siempre digo lo mismo, porque básicamente en la etiopatogenia de cualquier trastorno de comportamiento multifactorial aparecen los factores genéticos, las experiencias tempranas que fueron inapropiadas, un ambiente poco estimulante, incluso a veces conductas que originalmente fueron para llamar la atención y fueron reforzadas y se mantuvo, digamos, ese ciclo, ese círculo vicioso y terminó por generar una conducta compulsiva. Pero además sabemos, por ensayos en general en animales de laboratorio, que dicho sea de paso, recuerden que el gato es un animal también que se usa para hacer experimentación biomédica, no es el más frecuente, es mucho más frecuente usar roedores, pero también, sobre todo en neurociencias, se han utilizado muchas veces felinos y eso hace que sepamos bastante más, digamos, del funcionamiento de su cerebro. Entonces, también se sabe que hay alteraciones neurobioquímicas, sobre todo en la región del sistema límbico, que se manifiestan en individuos que tienen estos comportamientos compulsivos, donde nos encontramos que, por ejemplo, en los ganglios de la base, como sobre todo en el núcleo caudado y en el putamen, hay una disminución de la actividad serotoninérgica y a su vez un aumento de la actividad dopaminérgica, o sea, disminuye un neurotransmisor que es inhibitorio y aumenta un excitatorio. También una sensibilización de los receptores noradrenérgicos, esto quiere decir, están más ávidos hacia la noradrenalina que haya en la hendidura sináptica, y una desregulación de los opioides endógenos, que también se sabe que están involucrados en el circuito de recompensa, y que entre otras cosas, me estoy adelantando, pero que entre otras cosas hace que un animal pueda automutilarse sin sentir dolor, y por el contrario, esta se cree que puede estar sintiendo placer, que está estimulando el circuito de recompensa en los centros de placer a expensas de una cascada, digamos, de altas concentraciones de opioides endógenos. Algo parecido propone, salía, esta es la propuesta de Overall, digamos, y algo parecido propone Payat, con una hipersensibilidad serotoninérgica, o sea, los receptores a serotonina están más sensibles, acompañada de una disminución de la reactividad dopaminérgica. Además, puede haber un trastorno de ansiedad de base o comórbido que empeore el cuadro, y o una enfermedad dermatológica o neurodermatológica previo o concomitante que también, y pongo este ejemplo porque en general la manifestación compulsiva en el gato suele ser de autolamido o de, bueno, todos signos autoinfligidos hacia alguna parte del cuerpo, hacia alguna parte de la piel. En general vemos autolamido excesivo, puede haber succión, puede haber arrancamiento de los pelos, automutilación, masticación del pelo, a veces con ingesta, y por lo tanto puede haber tricobesoares. En cuanto al dermograma, la verdad es que es muy variado. Puede haber una alopecia extensiva, que en general se ve, o no sé si se entiende bien la foto, en la zona ventral del abdomen, o puede ser más focalizada, a veces en algún miembro, a veces puede ser en la cola, puede ser en los laterales, digamos, o en los flancos, o en la zona lateral de la columna en general, puede ser bilateral o unilateral, y por supuesto, primero va a producir una alopecia,
Después está al revés, después puede producir erosión, ¿no? Eritema, erosión, úlcera, automutilación, granuloma. Es más raro el granuloma en el gato, puede haber granuloma eosinofílico, a diferencia del granuloma por lamido típico del miembro en el canino, ¿no? Estos signos autoinfligidos se van a producir o bien de manera intermitente en algunos momentos del día, o bien en forma permanente. Y son esos animales que realmente no dejan de lamerse, se lamen todo el tiempo. Me quedo en portugués, perdón, no sé de dónde lo habré copiado y pegado. Suele ser difícil distraer al animal, sacarlo de ese contexto, digamos, de esa situación, de ese autolamido excesivo, y por supuesto, como dije antes, interfiere con el comportamiento normal. Yo se los traduzco, porque me quedo en portugués la diapositiva. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, de nuevo, el diagnóstico es clínico. Vamos a hacer, obviamente, una revisación física, porque acá puede haber también lesiones que son importantes a considerar, digamos. En cuanto a los métodos complementarios, podemos hacer, digamos, un análisis de sangre de rutina, no nos va a aportar demasiado para el diagnóstico, y hay un trabajo, igual es en perros, de un marcador genético en el cromosoma 7, situado en el locus del gen CDH2, que codifica para una caderina de unión interneuronal. La verdad no lo tenemos disponible digamos, como análisis clínico, ni siquiera en otros países. Esto es un hallazgo experimental por un estudio que se hizo igual en succión del flanco en perros pincher, pero sí es un indicio de que en algún momento tal vez encontremos marcadores genéticos que podríamos llegar a evaluar en nuestros pacientes, así como sería ideal poder someter al paciente a una resonancia magnética funcional, como un PET o un SPECT, para poder evaluar cuáles son las regiones que se están activando, que están teniendo mayor metabolismo, mayor consumo de glucosa o de oxígeno durante la compulsión. El problema es que para eso tendríamos que meter en el resonador despierto al animal para poder evaluarlo mientras hace la compulsión, cosa que sí se puede hacer en humanos. Hay un par de trabajos sumamente interesantes de cómo se entrenaron perros para tolerar el resonador, los ruidos, el meterse adentro, una superficie, un ambiente cerrado, una superficie metálica y demás. No hay con gatos. No que no se pueda, bueno, habría que pensar cómo se hace para poder meterlos adentro de un resonador despiertos, o están sedados o anestesiados, obviamente no van a ejercer el comportamiento compulsivo, entonces no sabemos qué áreas o qué regiones o qué neurotransmisores están involucrados en ese comportamiento compulsivo. Y tenemos que poder diferenciar, obviamente, enfermedades físicas, en este caso dermatológicas, que cursen con prurito. No me voy a meter en eso porque es todo un mundo, pero por supuesto que primero hay que descartar lo físico, y de otras patologías comportamentales o incluso de rituales. Los rituales son comportamientos repetitivos que se producen a veces fuera de contexto, pero es fácil distraerlos, no interfiere con su conducta normal, digamos, solo se producen en ciertos contextos y están extremadamente reforzados. Entonces, gatos que solamente a la noche en la cama del dueño se lamen, porque alguna vez se lamieron porque, qué sé yo, tenía una pulga y entonces se empezó a rascar la lamer y enseguida el dueño fue, ay, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Te picó una pulga? A ver, cuchi, cuchi, mimito. Bueno, eso es un reforzamiento positivo y el gato mantiene el ritual, ¿no? Obviamente que cuando vamos a establecer el tratamiento, como siempre, es multimodal, pero además acá hay que agregar, además del tratamiento multimodal del cerebro, digamos, también el tratamiento de la piel, porque obvio que si tiene una lesión puede requerir un tratamiento médico o quirúrgico con antibióticos, con antiinflamatorios, y podemos necesitar evaluar la posibilidad de usar barreras físicas, como podría ser un collar isabelino. Este es bastante poco feliz. Hoy en día se consiguen otros adminículos en el mercado que son un poquito más amables con la vida del gato, digamos, y no esta especie de lámpara. Por ejemplo, los que son como un collarín que puede ser inflable o que puede ser como de goma eva. O eventualmente, si el gato lo tolera y se lo puede habituar, también se lo tiene que habituar al uso del collar isabelino. En general lo hacemos asociándolo con alimento apetitoso, poniéndolo untado, digamos, adentro del collar isabelino para que lo puedan lamer de ahí y de a poquito ir poniéndoselo alrededor de la cabeza.
En animales habituados también podrían usar ropa o elementos tipo camisolín quirúrgico, digamos, no se llama camisolín. Bueno, ustedes me entendieron, lo que se usa en el posquirúrgico, descartable, que también impide, por supuesto, el lamido, pero que no puede ser eterno. O sea, que eventualmente lo usamos durante cierto periodo mientras estamos trabajando todo lo conductual y estamos trabajando sobre la piel para cicatrizar, para mejorar, para descontaminar. En algunos casos se pueden usar vendajes si es necesario, algunos casos requieren cirugía reparadora. Pero cirugía reparadora, es decir, que si hay necrosis de los tejidos, hay desvitalización, por supuesto que puede requerir una tolet quirúrgica, por supuesto que puede requerir hasta a veces una amputación, pero la amputación, por ejemplo, de las últimas vértebras coccygeas o hasta de un miembro, no resuelve el problema. La amputación de la cola no resuelve el problema está acá. O sea, lo sumo habría que hacer una lobotomía, digamos, que obviamente no es el tratamiento indicado. Desde el punto de vista del tratamiento etológico, o sea, más metiéndonos en lo nuestro, bueno, desde lo ambiental, un ambiente tranquilo, con un territorio y un grupo estable, tratando de establecer ciertas rutinas conservadas y formas de comunicación estables, buscar eliminar o controlar los estímulos estresores, si es que los conocemos y si es que los podemos reconocer. A veces no hay estímulos identificables. Recordar que desde el punto de vista de la mejoría y el enriquecimiento del ambiente, también el hecho de suministrar el alimento en forma a voluntad es útil, lo mismo que el enriquecimiento ambiental. En algunos casos puede ser útil implementar paseos con pretal y correa, en general no por la vía pública, salvo que el barrio donde vivo, la zona donde vivo sea semirural, sea muy tranquila. Si no, yo no recomiendo el gato caminando por, no sé, mi ciudad que vivo en Buenos Aires, porque me parece peligroso, riesgoso, el animal se va a asustar, hay perros, bueno, hay mucha gente, etc. Pero bueno, en algunos casos podría ser útil o por lo menos pasearlo, no sé, en la terraza del edificio, en el jardín del edificio, en los pasillos, podría ser útil como aumentar el ejercicio y los estímulos. También las interacciones sociales controladas, si encontramos que hay momentos que o situaciones que le producen sobreexcitación y entonces empieza a lamer, buscar eliminar o disminuir esas situaciones, en la medida de lo posible, no reforzar la conducta, ignorarlo, tratar de distraerlo, pero ni regañarlo, ni retarlo, ni tampoco reforzarlo con una caricia, por ejemplo. En algunos casos podemos necesitar evitar el acceso a la zona donde se lame, por eso el collar isabelino, por eso algunos vendajes o algunas estrategias. Podemos usar la aversión gustativa, ¿no? El condicionamiento aversivo, por ejemplo, sobre una pata, sobre la cola, con algún sabor desagradable, amargo, picante. Tenemos que hacer primero el condicionamiento aversivo. En general, si usamos esta versión gustativa, es obviamente dentro de todo un contexto terapéutico, nunca como única herramienta porque no alcanza, no sirve. Estrategias de resolver problemas, o sea, juegos interactivos, juguetes tipo laberinto, que tengan alimento que pueda buscar y localizar y obtener con cierto esfuerzo. Estímulos disruptivos, aquí está la maraca de lata que les contaba antes, no para retarlo, no tiene que ser fuertemente aversivo, sino como una distracción. Juego, que ya lo hablamos un montón, ejercicio, juegos interactivos, todo esto que ya lo dije 80.000 veces, por supuesto lo voy pasando rápido. Se le puede enseñar alguna orden, que en general las órdenes simples son apaciguadoras. También hemos hablado de gatos que buscan demandar atención e ignorar sus demandas y que el tutor tome la iniciativa de los contactos en los momentos en los que el gato no lo esté solicitando. Y establecer una especie de protocolo de relajación a través de alimento apetitoso, de algo acicalado, con el cepillado si es que le gusta, o caricias. Si encontramos estímulos ansiogénicos o que le generan fobia concomitante al trastorno compulsivo, también es importante desensibilizarlo, contracondicionar para llevarlo a una situación de reposo. Lo mismo, bueno, como hablamos antes, si algo lo pone demasiado ansioso y entonces empieza a lamer, también hacer una exposición controlada y por supuesto jamás castigar. El gato que se está lamiendo no lo hace adrede, y menos cuando se está lamiendo compulsivamente, ¿no? Entonces no sirve el castigo. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico,
En general usamos como fármaco de primera elección a la clomipramina, un antidepresivo tricíclico, no sedativo, que tiene efectos sobre la serotonina, pero también sobre la noradrenalina y la dopamina. Y, perdón, no lo puse acá, puede ser clomipramina o amitriptilina, que alguna vez creo que mencioné, que muchas veces usamos la amitriptilina cuando además sospechamos o sabemos que hay una comorbilidad con un síndrome atópico, porque la amitriptilina también tiene efecto antihistamínico. Entonces, si la compulsión se produce sobre la piel y además puede haber un factor pruriginoso, lo lógico es tratar ambas cosas, ¿no? Si la forma de manifestación es más de tipo autoagresión, entonces probablemente usemos fluoxetina o algún otro IRS, como la paroxetina o la sertralina. Antiguamente se usaba un poco más el antagonistas opioides, por esto que hablamos de la alteración, digamos, en el incremento de la concentración de opioides endógenos que se produce durante el episodio compulsivo, pero también es cierto que el usar un antagonista opioide, bueno, puede producir una hiperalgesia. Entonces, con cuidado, no lo usamos tanto. Podemos usar GABAérgicos, ya sea concomitantes al inicio, digamos, del tratamiento o para algunas situaciones de crisis o como coadyuvantes cuando es insuficiente con el fármaco antidepresivo de base, digamos. Luego, tratamientos coadyuvantes. Por supuesto que podemos usar nutracéuticos, ya hemos hablado, fitoterápicos, aromaterapia, pero obviamente el tratamiento no se va a basar en ninguno de estos cuando tenemos un trastorno compulsivo. Requiere un psicofármaco y en general en dosis bastante altas para que responda. Lo mismo que podemos usar feromonas, por supuesto, siempre como parte del tratamiento general. Intentar resolver un trastorno compulsivo solamente usando feromonas ambientales es negligencia, digamos, claramente no va a alcanzar, ¿sí? Y en cuanto a la prevención, siempre seleccionar en contra, es decir, si tenemos reproductores con cualquier trastorno del comportamiento, no solo un trastorno compulsivo, ese animal sale del plantel de reproducción, no se puede reproducir más. En general nosotros tenemos pacientes castrados, pero bueno, nos puede tocar de algún criadero, esto ya lo saben, el momento del destete y la manera y la selección ante la adopción adecuada, una correcta estimulación ambiental, una correcta educación, un correcto desarrollo, que tenga ejercicio, que tenga un ambiente adecuado, que tenga espacio suficiente, sobre todo, sobre todo alturas, escondites. Bueno, me escucharon decir esto tantos millones de veces que creo que ya lo entendieron. Bien, así que hoy vimos 3, digamos, grupos de trastornos. Nos quedan un par más que vamos a ver la próxima clase y obviamente vamos a ver dudas o lo que haya surgido, comentarios, lo que fuera sobre esta clase. Y después nos queda una clase más donde vamos a hacer, compartir algunos casos. Yo voy a llevar algunos casos, pero estaría buenísimo que si tienen algún caso también lo compartan ustedes. Eso me parece que es muy enriquecedor. Y mucho más adelante, porque nos pusimos de acuerdo en el grupo de WhatsApp que el examen va a ser más adelante, ya no me acuerdo de la fecha, así que no lo quiero decir verbalmente para no equivocarme en la grabación, pero después la formalizamos, bueno, igual está en el grupo y lo tengo anotado en la agenda que no la tengo acá al lado. Así que con esto les agradezco, 2 horitas de clase grabada, que las disfruten. Nos vemos la próxima.